porque comenzamos, mira, es la primera entrevista de hecho dentro de campaña con los políticos de la comarca. En esta ocasión hablamos con el alcaldable por parte de Vox a la alcaldía de Almoradí. Estamos con Enrique Martínez, al cual tenemos el placer de saludar en Torrevieja Radio. Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Bueno, comenzamos una campaña electoral, como decíamos, comenzaba ese pasado viernes, arrancaba ya esa recta final de cara a ese 28 de mayo en el que, como decíamos, usted se va a presentar a las elecciones por Vox en la ciudad de Almoradí. Sí, así es. Y bueno, muy emocionados estamos. Es la primera vez que nos presentamos en Almoradí y hemos estado trabajando durante el último año para hacer un buen equipo y realmente pues estamos optimistas y emocionados y muy orgullosos de representar a Vox en Almoradí. Y yo creo que ya era hora de que tuviéramos una representación y una oportunidad de que Almoradí tenga a Vox dentro del ayuntamiento. Vamos a hablar un poquito de estos 4 años de Almoradí, donde ha gobernado María Gómez García. Decir que también es un peso fuerte dentro de la política porque también va a formar parte de la candidatura hacia las Cortes de Carlos Mazón por la provincia de Alicante. ¿Cómo han sido estos 4 años y qué hacen que Vox se presente a las elecciones por la alcaldía de Almoradí? A ver, hay que ser también sinceros en el sentido de que la última legislatura, los 2 primeros años de la legislatura, pues han sido duros en todos los municipios, por la pandemia y por el DANA, pues primero por el DANA y luego por la pandemia. Entonces, pues realmente se ha hecho un trabajo y muy importante por parte de todas las instituciones y de todos los ayuntamientos, sean de un partido, sean de otro, con lo cual eso ha marcado la legislatura, el inicio de la legislatura, pero luego ya en la otra mitad de la legislatura, ya en el final, sobre todo en el último año, que sí que se podían haber hecho ya ciertas cosas y haber arrancado algunas medidas, pues sigue un poco, está parado. O sea, realmente el pueblo está sin ningún proyecto. Han tardado 10 años en aprobar un plan general estructural para el desarrollo del pueblo, que lo acaban de aprobar ahora en el último pleno, después de 10 años, porque no lo estaban haciendo bien, hasta que los técnicos, tanto de la Generalitat como de Alicante, pues han hecho los ajustes que tenían que hacer, pero pues el pueblo está parado. Y luego no han solucionado los problemas que han tenido con el tema de la plantilla de la policía local. En Almoradí falta la mitad de la plantilla de la policía local, que es uno de los grandes problemas que tiene Almoradí, que es el tema de la seguridad. Porque en Almoradí, al final, lo que se ha hecho es, se ha crecido un poco a lo loco, pero no se ha crecido con calidad, mirando hacia el comercio y mirando hacia el desarrollo de nuestras empresas. Así que esa sería la parte negativa, que realmente no hay un proyecto de futuro, porque ellos hablan de futuro, pero no es que sea de futuro, es que no hay proyecto ni de ahora mismo en el presente. Uh-huh. Digamos que esa es la razón principal por la que Vox Almoradí, o por la que Vox decide concurrir en las elecciones para la alcaldía de Almoradí, ¿no? Sí, exactamente. Uh-huh. Lo que más pesa y lo que nosotros llevamos como número 1 en nuestro programa es reforzar la plantilla de la policía local, que además hemos hecho registros consultando al ayuntamiento que por qué no se amplía la plantilla de la policía local. Y no hay ninguna contestación. Desde hace ya 3 meses hicimos registro con la consulta porque no se convoca plazas de empleo público para la policía local y no hay ninguna contestación. En el último pleno, se le preguntó a María, se le preguntó al Partido Popular y no contestaron. Es que directamente es que no contestan. Uh-huh. ¿Sabe los números que maneja la policía local de Almoradí? ¿Sabría decirnos los números que maneja la policía local de Almoradí? Los números en la plantilla. Uh-huh. La plantilla, pues estamos hablando de una plantilla de unos 19, cuando debería estar cerca de los 40 en número de efectivos. Pero que ya sé que igual es difícil llegar a lo que tiene que tener. Nadie dice que no sea difícil, pero en algún momento hay que empezar. Porque aunque si tú para reemplazar o para contratar a un policía local nuevo tardas 2 años, cuanto más tarde tardarás en tener esa plantilla. Y luego el tema de la plantilla ya no es el hecho de que se solucione con horas extras, porque la calidad del trabajo, por mucho que te paguen las horas extras, que además no se pagan bien, muchos de la policía local se está yendo a otros municipios porque pagan mejor la hora extra. Entonces ya estamos hablando de la condición económica dentro de la propia plantilla que hay ahora mismo en el ayuntamiento. Pero, sobre todo, es la calidad del trabajo. Una persona no puede estar trabajando 18 horas al día, por mucho que te paguen. Por mucho que te paguen. Todo el mundo tiene que descansar. Y para nosotros, lo que tenemos claro es que si la policía local no está en las condiciones que tiene que estar, el pueblo no va a estar seguro en la seguridad que se merece el pueblo, tanto en el comercio como a nivel de los ciudadanos. Para nosotros el principal motivo que hay es una sensación de inseguridad en Almoradí.
Quería preguntarle al respecto de eso. ¿Existe, de verdad, para reclamar una cantidad de policías locales mayor, esa sensación de inseguridad en la ciudad de Almoradí como usted me describe? La sensación existe, porque la policía realmente ni se ve. La policía está actuando por, ¿cómo se dice?, reactiva. No está estando donde tiene que estar, en el centro del pueblo, que es donde más concentración de gente hay. No está yendo a las pedanías. O sea, se está intentando aprovechar la Guardia Civil que allí, que está el cuartel de la Guardia Civil, pero la Guardia Civil al final es la Guardia Civil no solo para Almoradí, es para otros municipios. Entonces se está haciendo una seguridad reactiva, no una seguridad... O sea, una seguridad reactiva es que cuando existe el delito o cuando te llaman, vas, pero no estás haciendo la presencia. Y aparte, solo hay que ver la edad media de los policías locales. Ya no es un problema de que es que hay falta de policía ahora, es la edad media que tiene la policía local, es que está por encima de los 45, de los 40. A partir de una edad, esa policía puede ir pidiendo una especie de permisos, con lo cual tienen derecho a trabajar menos horas. No hay policía por debajo de los 30 años en Almoradí, no hay reemplazo. Entonces, ya no es que quieras tener más policías porque te faltan, es que tienes que reemplazar y ir pensando en reemplazar los que hay actualmente. Hablamos también de proyectos de futuro para la ciudad de Almoradí. ¿En qué sentido irían encaminados esos proyectos que va a proponer Vox para la ciudad? Hablamos de empleo, hablamos de industria, hablamos de vivienda. ¿En qué sentido van a ir las propuestas de Vox? A ver, lo principal es, ahora mismo que se ha aprobado el Plan General Estructural, se ha aprobado ahora mismo, es desarrollar ese plan. Pero para desarrollar ese plan no quiere decir que vaya a ser el ayuntamiento el que directamente se ponga a hacer las viviendas, se ponga a hacer empresas. El polígono de las Maromas, tenemos empresas que se han tenido que ir porque no se desarrolló el plan. Se han ido y ya han invertido en otros polígonos y en otras localidades porque no podían desarrollar y ampliar las naves industriales allí. Hay empresas que todavía están ahí, pero que ya sabemos que se van a ir. Y ahí ya no se puede echar para atrás porque ellos ya han comprado terrenos en otros lados. Con lo cual, esas empresas... Ya no es que, como se dice, ya no es que tengamos que buscar y hacer empresas nuevas o buscar inversores nuevos. Es que encima no hemos sido capaces de mantener lo que tenemos en Almoradí. Los hemos perdido. Ahora el trabajo es desarrollar con sentido común el plan, pero siendo creativos. Ahora ya no es un tema solo de política, es un tema ya que sobrepasa lo que es el mundo político, porque te tienes que ir a buscar inversores, te tienes que ir a buscar ideas de cómo desarrollar y cómo puedes desarrollar tanto la parte del polígono, cómo podemos afincar empresas ahí, cómo podemos llamar a empresas para que inviertan en Almoradí y luego, primero, antes de desarrollar la parte urbanística o de viviendas, primero hay que desarrollar la parte económica. Si no hay un desarrollo económico con empresas nuevas que puedan dar trabajo a la gente de Almoradí, pues nadie va a querer vivir en Almoradí. Entonces, lo primero son las ideas, la parte de negocios, luego habrá que desarrollar, si es necesario, pero lo que más necesario tiene Almoradí es desarrollar y desenvolver la parte económica, para que las viviendas que ya hay en Almoradí, la gente quiera venir a vivir allí y que sean ciudadanos de una clase media alta que puedan mantener el comercio. O sea, al final es un ciclo. Primero tienes que desarrollar trabajo y luego la gente querrá quedarse a vivir en Almoradí y podrá venir más gente y querrá tener un proyecto de familia en Almoradí. Y eso hará que el comercio siga creciendo. Lo que no podemos es crecer por crecer, crecer sin calidad. Me gustaría también hablar de la cuestión de la vivienda en Almoradí. No sé qué situación se vive en el municipio, no sé si los alquileres son muy caros o muy baratos. ¿Existe un problema de la vivienda en Almoradí para el que Vox tenga alguna propuesta? No, en principio no es un problema de vivienda en Almoradí, porque se hizo un proyecto ya hace muchos años que vivienda hay en Almoradí. No, yo, además, en mi trabajo, que yo vengo del sector financiero, yo diría que Almoradí no tiene un problema con el precio de la vivienda ni con los alquileres. Todo lo contrario, como la calidad de los ciudadanos que han estado viniendo a Almoradí en los últimos años, lo que ha hecho es bajar los precios de la vivienda, porque lo que hace es que la gente no quiere vivir en Almoradí. Con lo cual, hay oferta, pero la gente no quiere vivir en Almoradí. Pues si no les das oportunidades de trabajo y de desarrollo económico y luego estás haciendo una ciudad en la cual los ciudadanos, que son los que están creciendo en esa ciudad, no aportan económicamente nada a la ciudad, pues al principio no hay un problema de vivienda. Vivienda hay. Ahora lo que hay que buscar es la gente que viva en Almoradí, que quiera vivir ahí.
Hablamos un poquito también de transporte. Almoradí es una ciudad que se encuentra en la mitad de la Vega Baja, dicen que es el corazón de la Sí. Vega Baja, y que no sé si cómo se siente con respecto a la conexión que pueda tener con otras localidades de su alrededor, como por ejemplo a Orihuela y Torrevieja. Sabemos que está conectada con la autovía con Torrevieja más o menos bien, con Orihuela creo que la situación no es tan buena quizá, y que tiene la estación de tren relativamente cerca. No sé cómo se siente con respecto a esas infraestructuras de comunicación que tiene Almoradí. A ver, nosotros desde Vox, pero ya no es porque esto es un proyecto que no puede ser solo de Almoradí, es un proyecto a nivel comarcal, a nivel provincial. Nosotros en Vox tenemos claro que lo que se ha hecho en los últimos años, en los últimos prácticamente 40 años, es que no se ha hecho nada a nivel de transportes de la Vega Baja. Almoradí está totalmente desconectado como Torrevieja. No tenemos una conexión de transporte público entre Torrevieja, no tenemos un tren, un tranvía. Nosotros tenemos esa propuesta con los otros alcaldables de nuestras candidaturas de Vox en la comarca, que nosotros sí que vamos a luchar por tener una red de transporte público que conecte la Vega Baja, porque la Vega Baja se lo merece ya. Es que somos los olvidados de la Comunidad Valenciana. Y además, lo gracioso es que por mucho que sigan prometiendo los que han estado gobernando en los últimos años, prometen siempre lo mismo, pero no llegamos a lo mismo. Torrevieja, Almoradí, Pilar de la Horadada, San Miguel de Salinas, no tienen ninguna conexión hacia la alta velocidad. Porque Orihuela, Callosa y Segura sí que tienen con la alta velocidad, pero Orihuela no tiene conexión de transporte público con Orihuela Playa. Almoradí no tiene conexión con Torrevieja, ni con Guardamar. O sea, la gente tiene que ir en coche para ir a la playa. Y igual que una de nuestras propuestas, que es fomentar el turismo rural y gastronómico de la Vega Baja y a nivel interno, interior de la Vega Baja, que es muy fuerte y paisajístico, pues no hay transporte público para que los extranjeros que nos visitan o los españoles que nos visitan a nivel turístico vengan al Moradí o vengan al centro de la Vega Baja a conocer nuestra riqueza gastronómica y nuestra riqueza rural y paisajística. Me gusta que digas lo del asunto de lo rural y lo paisajístico, porque una de las piezas fundamentales de Almoradí es ese río Segura, ¿verdad? Claro, la postura de Vox con respecto al asunto de la agricultura, en este caso del trasvase, Tajo Segura, por ejemplo, que es el que más está dando que hablar, sobre todo en los últimos tiempos, ¿cuál es con respecto a las necesidades también de los agricultores de Almoradí de la Vega Baja? A ver, nosotros en enero ya hicimos una mesa del agua ahí en Almoradí con todos los compañeros de la Vega Baja, de Vox, y llamamos a la gente, a los agricultores, y nosotros lo tenemos claro. Nosotros defendemos un plan nacional del agua, pero en todas las partes de España, por igual. No tenemos vergüenza de decirlo ni en Zaragoza, ni en Alicante, ni en Valencia, ni en Murcia, ni en Barcelona. Es que lo tenemos clarísimo. Lo del tema del agua no es un tema de solidaridad, es un tema de justicia. Es que el agua ahora estamos en época de sequía y están destrozando los pantanos. ¿Pero por qué? Como si fuera algo ideológico. O sea, tenemos que defender nuestro sector primario. Y la única forma de defender nuestro sector primario es con un plan nacional del agua, pero por igual en toda España. En toda España. No tenemos ninguna duda sobre eso. La propuesta entonces de Vox es la de repartir La, mejor la, el la agua. de, la de volver, la de repartir mejor el agua, la de no parar el trasvase del Tajo Segura y la de volver a poner encima de la mesa el trasvase del Ebro. Un plan nacional del agua. Un plan nacional del agua. Se necesita, es que es algo básico. Es que no entiendo cómo todavía estamos hablando de esto y encima es que lo estamos viviendo. Es que no sé de dónde vamos a sacar el agua. O lo que pretenden es que directamente acabemos con los cultivos de la Vega Baja, que todo esto sea un desierto. Es que no sé qué es lo que quieren. Con la de la Vega Baja, de Murcia, de Almería, de todo el Levante. Nosotros defendemos el derecho, porque es un tema de justicia, no de solidaridad, de justicia. En toda España por igual. Y no nos da miedo de defenderlo. La postura de Vox en Castilla-La Mancha es la misma, porque claro, estamos viendo aquí que, por ejemplo, en el caso del PSOE, evidentemente por cuestiones de ideología, no es cuestión de ideología, sino cuestión de conflictos, ¿no?, entre las comunidades autónomas. Por un lado, Chimo Puig pide unas cosas, García Paje pide otras cosas para Castilla-La Mancha. En el caso de Vox, esa sintonía supongo que sí que existe. Sí que existe, sí. Nosotros defendemos lo mismo en todas las partes de España. Por eso, al final, por eso nace Vox. Porque durante muchos años ha habido partidos que se decían que defendían los derechos de todos los españoles y está claro que no. Porque si no, no estaríamos hablando de esto ahora. Si vos
en el fondo, si lo pensamos bien, es una pena que haya nacido. Porque si nace Vox es porque los demás no han solucionado los problemas con sentido común que tienen los españoles y no se ha defendido la igualdad de todos los españoles. O sea, es una pena que haya nacido Vox. Porque nace por extrema necesidad. Uh-huh. Antes de terminar, la presentación de Vox, a pesar de que ya hemos iniciado campaña y que estamos aquí hablando de ello, no ha tenido lugar todavía en Almoradí, porque se va a presentar la candidatura este próximo jueves, 18 de mayo, ¿verdad? Como digo, va a presentar esa candidatura de Vox Almoradí con la presencia, además, en la ciudad de Ana Vega, que es candidata por Alicante a las Cortes Valencianas. Además, tendrá lugar en el Teatro Cortés, sí, a las 8 de la tarde. Sí. Bueno, ¿qué nos vamos a encontrar en esa presentación de la candidatura? A ver, en la presentación de la candidatura vamos a presentar lo que es nuestra lista, la lista que llevamos a las municipales de Almoradí, el equipo de Almoradí, que ya mucha gente de Almoradí ya lo conoce porque llevamos ya muchos meses trabajando y estando en la calle con la gente. Y luego también se va a presentar a nivel provincial, Ana Vega también va a hablar, porque ella es la candidata como número 1 en las listas y es la actual portavoz en las Cortes Valencianas. Y vamos a hablar de lo que estábamos hablando ahora mismo, de nuestras propuestas, de lo que nosotros pensamos de Almoradí, pero no de Almoradí y del entorno alrededor de Almoradí, de toda la Vega Baja y de la provincia de Alicante, porque en el fondo ningún pueblo puede trabajar en solitario, todos tenemos que estar conectados. Una cosa que se me ha olvidado decir antes, que sí que me parece importante, ya que ha sacado el tema del agua, quiero hablar también del tema del castellano, porque una de lo que llevamos en el programa, a nivel autonómico y a nivel nacional, es que aquí en la Vega Baja no nos tienen que exigir el valenciano para optar a un empleo público. No tiene ningún sentido que en una zona donde no se habla valenciano nos exijan hablar valenciano para optar a un empleo público. No es justo. No es justo que un valenciano pueda optar a una plaza vacante en el ayuntamiento de Almoradí o de Torrevieja, o para policía, para lo que sea, para administrativo, para lo que sea, o para médico, y él tenga más puntuación porque hable valenciano, y en cambio una persona de la Vega Baja no pueda subir a Valencia y tenga menos puntuación por no hablar valenciano. Eso no es justo. Pero ya mínimo exigir que dentro de la Vega Baja no exijan el valenciano. En ese sentido, también quería preguntarle por las exigencias o por las propuestas que va a tener, aprovechando ese meeting, que va a tener Vox a nivel autonómico y también para la Vega Baja, porque también recordemos que ha sido muy polémica la actuación del presidente Ximo Puig con respecto a la Vega Baja, con el plan Vega Renace, que algunos lo han denostado bastante, otras veces otros lo han aplaudido. ¿Cómo se siente, en este caso, Vox Almoradí con respecto al trato de la Generalitat con respecto a la Vega Baja y a la propia ciudad de Almoradí? A ver, al final no hay, en lo que estamos hablando, no hay un plan de presente para el futuro, no hay un plan de desarrollo absolutamente para hacer cosas diferentes en la Vega Baja. Al final lo que se ha hecho simplemente es limpiar lo que hizo la Dana, y aún así no lo han limpiado todo. El cauce del Segura sigue sucio y se están inventando y están gastando dinero en hacer proyectos y en hacer propaganda, pero que realmente la gente no lo ve. Le puedes preguntar a cualquier ciudadano de Almoradí o de Torrevieja o de Callosa que realmente ese plan en qué consiste. Yo creo que nadie lo conoce, sinceramente. Bueno, quería dejar unos minutos por si quiere puntualizar algo más, decir algo más antes de terminar con la entrevista, pues que aquí lo tiene, claro, de cara también a ese 28 de mayo. A ver, pues simplemente decir que nosotros nos presentamos por extrema necesidad, como he dicho antes. Es una pena que durante 40 años los partidos que se suponen que han sido nacionales, como el Partido Popular, como el Partido Socialista, realmente no han sabido resolver los problemas de todos los españoles por igual. Y aquí en la Vega Baja en concreto siempre nos han estado discriminando. Solo hay que ver que no tenemos una red de transporte público. Eso es lo primero. Luego, segundo, no tenemos, nunca realmente se ha llegado a defender el trasvase del agua al 100%, porque si no, no estaríamos hablando de este tema ahora. Ellos quieren acabar con nuestro sector primario. La Vega Baja es una potencia gastronómica, rural, turismo de playa, con su sector primario, a nivel logístico también. Yo no entiendo cómo realmente han estado abandonando esta tierra tantos años. Entonces, pues simplemente lo que quiero decir, nosotros hemos llegado aquí para aplicar el sentido común. Si es sentido común, si es resolver los problemas y cuidar lo nuestro.
Además, nuestro eslogan es cuida lo nuestro, cuida lo tuyo, porque es la única forma realmente de que pensemos en el presente para el futuro, pero sin olvidar nuestro pasado, porque al final del pasado es donde se aprende, porque al final se repiten las cosas. Enrique Martínez, candidato a la alcaldía por Vox Almoradí. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Torrevieja Radio. Muchas gracias. Mucha suerte. Muchas gracias.